Sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical, domingo 16 de agosto 2020. Tengan a sus manos sus lecturas, por favor, para poder compartirlas y que en esta mañana el Espíritu esté presente en cada uno de ustedes, que podamos aprender lo que el Señor desea para nuestras vidas, como familias e individualmente. Sean bienvenidos. Vamos a empezar con una oración, la cual se va a ofrecer en sus hogares. Hagan una pausa a esta grabación para hacer la oración y después continuaremos con el tema del día. Este domingo vamos a ver lo que es Alma 53 al 56. Y vamos a empezar leyendo Alma 53, versículos 17 al 21, y dice lo siguiente: e hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y así mismo del cautiverio. Y aquí hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria, y aquí, como hasta entonces, nunca habían sido de ventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que el Amán fuese su cadillo, y todos ellos eran jóvenes sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo, eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Si eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Dios. También hay otras lecturas, las cuales ustedes las van a leer en sus casas. Se encuentran en Alma 56, los versículos 43 al 48, de 55 al 56, y Alma 57, 20 al 27. Hagan una pausa a esta grabación para que ustedes puedan, como familia, leer estas escrituras. Ahí vamos a encontrar la importancia de que ejerzamos la fe y confiemos en Dios, y Él nos va a fortalecer. Lean, por favor, esas escrituras como familia. Después de que ustedes hayan leído esas escrituras asignadas, les invitamos para que puedan compartir las características de estos jóvenes guerreros que les haya impresionado. Esas cualidades que ellos tenían y a ustedes les haya impresionado, si la pueden compartir como familia. Nuevamente hagan una pequeña pausa a esta grabación y compártanla con aquellos que estén a su lado, sus hijos, su esposa, su esposo, sus nietos o invitados. Algo que leímos en esas escrituras es que estos jóvenes sí hicieron un convenio de defender su patria. Aprendemos que eran fieles a todo aquello que se les asignaba, que eran verídicos y, muy importante, confiaban en Dios, que Él les iba a proveer los medios para salir adelante en esas circunstancias tan adversas que se encontraban en ese momento. Y también confiaban en las enseñanzas que sus madres les habían enseñado, porque ellos lo decían:
mencionan a sus mamás, que ellas les enseñaban las verdades del Evangelio. Vamos a leer también los versículos, el capítulo Alma 58, versículo 40. Dice así: mas he aquí, han recibido muchas heridas, no obstante permanecen firmes en esta libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios, sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Entonces vemos las virtudes, las cualidades de estos jóvenes, esas virtudes que deben estar presentes hoy, en este tiempo, en cada uno de nosotros, llámese niños, llámese jóvenes, adultos, matrimonios. Son virtudes que deben estar en cada miembro de la iglesia. Son cualidades que el Salvador nos invita a vivir para poder realmente tener el gozo y la felicidad como personas y como familias, y por qué no como un pueblo, una ciudad en el cual vivimos. Ahora, de lo que hemos leído de esos jóvenes guerreros, sus cualidades, sus virtudes, esas cualidades que ellos tenían, hay una pregunta: ¿cómo pueden ayudarnos a nosotros durante nuestras batallas espirituales? Esas cualidades. Es una pregunta que ustedes deben de compartirse mutuamente. El esposo, ¿qué le diría a la esposa al esposo, a aquel que está a su lado? ¿Qué les podría compartir en cuanto a esta pregunta? ¿Cómo nos benefician en los momentos difíciles de las batallas esos principios espirituales que estos jóvenes guerreros tenían? Les invitamos para que lo puedan compartir con su familia. Hagan pausa a la grabación para que lo hagan. Muy bien. A todos los que son padres, futuros padres, es importante que ustedes puedan aportar ideas sobre cómo cultivar la fe en sus hijos o aquellos que son parte de su familia. ¿Qué ideas pueden aportar ustedes? ¿Qué pueden testificar? ¿Qué pueden compartirle al que está a su lado en estos momentos? ¿Cómo cultivar la fe hoy, actualmente? Vamos a leer en Alma 56, los versículos 47 y 48, que dice así: que hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitió las palabras de sus madres diciendo: no dudamos que nuestras madres lo sabían. Estos jóvenes nuevamente hablan de sus madres. Recuerdan que ellas les enseñaban, les inculcaban principios, verdades, que en ese momento de lucha les invitaban a confiar en ese Dios, en ese Padre Celestial, que ellos sabían que les escuchaba. ¿Por qué? Porque en su momento, en su niñez, sus madres, y por qué no también incluía a los padres, les estaban enseñando, inculcando las verdades del Evangelio. Algo que hoy en la actualidad, a través del Ven Sígueme, siempre se ha recalcado la importancia
de que este ven sígueme se esté llevando a cabo día con día en nuestras familias, en nuestros hogares. Que cada domingo igualmente lo estemos estudiando, nos estemos fortaleciendo. Hoy que por los motivos de la pandemia que no hemos podido estar yendo a la iglesia, hay un lugar muy especial, que es el lugar donde se debe estar inculcando, repasando el ven sígueme y estas verdades que estos jóvenes en su momento, en sus hogares, en aquel tiempo su madre les inculcaba. Hoy estamos en tiempos de guerra también, no guerras como en ese tiempo, pero sí conflictos, dificultades, muchas cosas que si no estamos preparados, sea el niño, sea el joven o el adulto, podemos ceder y ser derrotados. Entonces, he ahí la importancia de que como padres, como madres, estemos recordándole a nuestros hijos las verdades claras del Evangelio. Esas verdades que le van a permitir poder salir adelante en esta vida de probación, en tiempos difíciles, y que ellos ocupan saber y que dan una respuesta cuando la necesiten. Como madres, esa es una responsabilidad, instruirles, enseñarles las verdades que les permitan poder vencer al adversario. Esa es la lucha con el adversario. El adversario ataca día con día continuamente a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y para defendernos ocupamos esa defensa que viene a través de la lectura, a través de lo que enseñan los profetas, a través de lo que el Espíritu Santo da por revelación. Entonces, esas virtudes, cualidades que vemos que estos jóvenes tenían, son virtudes que las escuchamos continuamente a través de los profetas, en las conferencias, cuando estamos reunidos en la iglesia. Esas verdades que están en la fortaleza para la juventud, donde nos invitan principios que deben ser parte de sus jóvenes, que son nuestros hijos, nuestros nietos o familiares en general. Entonces, que esas virtudes como madres y como padres las estamos recalcando día con día, que el ven sígueme sea el día con día el alimento espiritual propio de nuestros hogares. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto, donde el manual nos indica que podemos optar por pensar bien de los demás y no ofendernos. Y para eso hay un relato que se encuentra en lo que es Alma 58, del 1 al 12, del 30 al 37. Ahí es un relato donde vemos la vida de Lamán, que están en guerra, y ellos tenían dificultad para poder salir adelante, tanto en lo que es en las tropas y también lo que es el sustento de alimentos. Entonces ellos piden ayuda, van a pedir ayuda para poder salir adelante de sus dificultades. Entonces esa ayuda y ese apoyo no llega por ciertas circunstancias que vamos a leer en Alma 58, del 1 al 12, del 30 al 37, y vamos a ver cuál fue la reacción de Elamá cuando por X circunstancias que él no conocía, no le llega como debe ser la ayuda para afrontar esos momentos de guerra que tenía, en el cual realmente sí ocupaba esa ayuda. Pero ¿cuál fue su reacción ante esa circunstancia? Por favor, nuevamente repito, y usted léalo con familia. Alma 58, del 1 al 12 y del 30 al 37, para ver ese momento difícil en la vida de este pueblo, de ese líder, quien pide ayuda, apoyo, sustento, y algo muy importante es su reacción. Hagan una pausa a esta grabación y léanlo con familia, por favor.
Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál fue la reacción de Amán? ¿Sí? En lo que leímos. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir ese ejemplo de Amán? Cuando sentimos que alguien nos ha hecho un mal o que hemos sido abandonados. ¿Qué podemos hacer? Si ya vimos el ejemplo de Amán. ¿Cómo reaccionó Amán? Si vemos su reacción fue positiva, porque él se preguntaba que no sabía por qué razón no llegaba a su ayuda. Nunca criticó, nunca habló más de su líder, al cual acudió para pedir ayuda. Nunca pensó mal de él, sino su conclusión era que a lo mejor también tenía dificultades, como él las tenía. Por lo tanto, él estaba pensando y actuando positivamente al pensar en por qué no llegaba esa ayuda. Entonces, en nuestra vida, a veces pasa algo similar. Sentimos que se nos abandona o que se nos ha hecho un mal. ¿Cuál es nuestra reacción? De acuerdo a lo que Amán vivió. Él nos da el ejemplo, un ejemplo a seguir. Y es muy importante que ese ejemplo a seguir sea el nuestro. Me hace recordar la vida de Nefi, de Leí. Y antes de leer esa parte de la vida de Leí, viendo lo que acontecía con Amán, ¿sí? También hay otra escritura, pero es muy larga para leerla, que se encuentra en Alma 61. Ahí vemos que en Alma 60, vemos que Moroni critica a Paurán. Moroni está criticando a Paurán por ciertas circunstancias, ¿sí? Es diferente a lo que Amán había hecho en su momento. Entonces, en la vida siempre vamos a sentir que alguien nos hace un mal, o creemos que alguien nos hace un mal, sea real o sea imaginario. Entonces, debemos entender lo siguiente: todos experimentamos sentimientos impetuosos, de enojo y con regularidad. En el libro de Mormón hay un elocuente ejemplo de cómo hablar de modo positivo. Ahí vemos que se envió de regreso a Jerusalén a los hijos de Saría y de Leí a buscar las planchas de bronce. Y como tardaban en regresar, Saría tuvo temor y le expresó a su esposo palabras de enojo, duda y resentimientos. Y esto lo podemos ver en 1 Nefi 5:2, que dice así, para que podamos entender cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida cuando ocurre algo que ya puede ser real o imaginario. Dice 1 Nefi 5:2 que es diferente a la reacción de Amán, porque creía que habíamos perecido en el desierto, y también se había quejado contra mi padre diciéndole que era visionario, y dijo: tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros perecemos en el desierto. Esas son las palabras de Saría al profeta Leí, que es su esposo. Esa fue su reacción de enojo, sí, de duda, de resentimientos. Pero también vamos a aprender una reacción positiva. ¿Cómo reacciona el profeta Leí, en este caso el esposo de Saría? Vamos a ver en 1 Nefi 5, versículo 4 hasta el 6. Vamos a ver cómo reacciona él ante
lo que su esposa le refiere. Él dice lo siguiente: y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo, sé que soy hombre visionario, porque si no hubieras visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión y me regocijo en estas cosas. Sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de la mano de Labán y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras mi padre le consoló a mi madre Saría con respecto a nosotros, mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para tener los anales de los judíos. Vemos que Leí, el profeta, el esposo de Saría, le contesta con amabilidad, con respeto, sí, con compasión a lo contrario de lo que pensaba Saría. Entonces, esa debe ser nuestra forma de actuar. No así ímpetu, de enojo, de coraje. Son cosas del adversario, son cosas del hombre, son cosas de la carne. El Señor nos enseña en sus enseñanzas ejemplos que son negativos para aprender y lo positivo para que sea parte de nuestras vidas. Entonces, con el ritmo acelerado del mundo de hoy, parece aumentar la tendencia de las personas a actuar en forma agresiva con otros. Algunos ofenden con facilidad y reaccionan con ira a agravios reales o imaginados. Lamentablemente esa descortesía se lleva a nuestros hogares. El hogar es donde nuestro proceder es más importante. Es el lugar donde nuestras acciones ejercen el impacto más potente para bien o para mal. Entonces, es importante entender de cómo reaccionamos ante una situación como la que vivió el Amán, donde no se le envió la ayuda adecuada. Sí se le dio ayuda, pero no lo que él esperaba. Sin embargo, él confiaba en Dios, como se leyó en la lectura, que él iba a proveer los medios, pero nunca se quejó, nunca habló mal de aquella persona a la que él acudió para que le solventara los alimentos y los soldados para poder defenderse en una guerra que estaba en ese momento. Entonces, el Amán nos da una enseñanza adecuada. Leí, el profeta, nos enseña también lo que es lo correcto en esos momentos o circunstancias de la vida. Decíamos también que Moroni, en lo que es alma 60, es algo también que no debemos de hacer. Moroni critica a Paurán en ese momento también por circunstancias que estaban pasando en sus vidas. Pero esa enseñanza que está ahí es para aprender que no debemos hacer ese tipo de cosas. Tenemos un evangelio para cambiar nuestra forma de ver las cosas. Un evangelio que nos invita a poder realmente a reflexionar lo que es de Dios, o lo que es del adversario, o lo que es de la carne. Recordemos que la obra de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y para que esto se cumpla, hay que vivir con los convenios que hicimos. Hay que vivir con los mandamientos. Hay que ser constantes e inmutables al compromiso que tenemos con Dios y no con el hombre. Esta obra es de un Padre Celestial que nos ama, de un Hijo que dio su vida, su expiación, para nuestro gozo, para nuestra felicidad. Debemos aprovechar esas bendiciones que tenemos en nuestras manos. Tenemos
el medio para poder encontrar una respuesta a la vida. Tenemos el medio para encontrar lo que querramos. Solamente es poder hablar con Dios a través de la oración, buscarle a Él en las Escrituras, encontrar una respuesta a esa duda, a ese miedo, a ese temor, a eso que pasa en nuestras vidas, para encontrar la paz, el consuelo, la fortaleza, la felicidad y el gozo que proviene solamente cuando se es verídico, se es fiel a la verdad del Evangelio. Que lo que en esta mañana hemos leído, en lo que corresponde a esta semana de lectura de Ven Sígueme, podamos haber aprendido las cosas que tenemos que desechar y las cosas que tienen que ser parte de nuestras vidas. Recordemos que el Ven Sígueme fue dado por inspiración. Debemos depender nosotros de nosotros mismos para saber del Padre y del Hijo a través del Ven Sígueme. Y para eso es imperativo que en cada hogar donde estemos viviendo, como matrimonios, como adultos solteros, o como esté formada nuestra familia, entendamos la importancia de ver el Ven Sígueme como una bendición para nuestras vidas. Un Ven Sígueme que debe estar abierto día con día en nuestras vidas. ¿Cómo? Leyéndolo individualmente, leyéndolo como familia que somos, como matrimonio, como una familia como estemos formados, con tíos, abuelos, primos, sobrinos, nietos. Todos tenemos esa responsabilidad. Estos jóvenes guerreros, ¿por qué triunfaron? Porque sus madres les enseñaron. Ellos dicen la palabra madres, pero hay que entender también que se refieren también a los padres, para no quedar fuera de esa gran responsabilidad, porque es una responsabilidad mutua, donde madre y madre tengan esa visión de enseñar los principios básicos del Evangelio, sin miedo, y sobre todo ser verídicos, tal y cual y como se enseña. No sacarle la vuelta a las enseñanzas. Hay que ser honrados en la forma de enseñar al que está a mi lado, para que pueda crecer, para que podamos crecer. De la vida de la man nos enseña también cómo reaccionar ante las adversidades. Dejar de juzgar, dejar de enojarnos, dejar de contender, porque no sabemos lo que hay en el corazón de la otra persona, por lo que él está viviendo. Ya sea lo que dijo, lo que expresó, sea real o no real, debemos nosotros reaccionar positivamente. Recordemos que somos nuestros propios agentes. Nosotros decidimos cómo reaccionar ante esas circunstancias. Y vamos a reaccionar escuchando al Espíritu, no al adversario. El adversario nos confunde, nos mete dudas. El Espíritu nos invita a contestar con amor, con compasión, como el profeta leía a su esposa. ¿Sí? Como el amar, igualmente. Entonces, que esta mañana aprendamos eso, a cómo poder realmente salir adelante de esta vida, y es eso, viviendo los principios del Evangelio como ellos lo vivieron. Esa es la única forma, tener un testimonio del Padre, del Hijo, de esta obra, donde hay un libro mormón que tiene ese fin, que seamos felices. Leí lo dijo, aun cuando estaban en el desierto, eran felices. Nosotros, aun cuando haya dificultades, podemos decir lo mismo, tener esa convicción, somos felices, que hay pruebas, adversidades, sí las hay y las va a seguir habiendo, pero tenemos el Evangelio para eso, para encontrar lo que el mundo no nos puede dar,
todo está en el ven sígueme. Ese ven sígueme que tiene un propósito, el cual cada uno de los presentes en esta mañana, en este mensaje que he escuchado, ore para entender cuál es la razón del ven sígueme en nuestras vidas. Que seamos iluminados para que el ven sígueme pueda tener lo que se busca. Que tengamos el conocimiento de esta gran obra. Que seamos fortalecidos. Que tengamos familias, matrimonios más fuertes. Familias más fuertes, más unidas. Donde el padre, la madre, los hijos, todos aquellos que son parte de esta familia, hagan la parte que le corresponde para ser uno. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, con un propósito. En esta mañana seamos iluminados para dar hincapié a esto, de lo que hemos aprendido, a cómo vamos a afrontar los momentos difíciles, a cómo vamos a afrontar los momentos de dificultades. Lo hemos leído y que lo que hoy hemos leído pueda entrar al corazón y así podamos vivir y poder encontrar la paz en estos momentos de pandemia, que no nos atribulemos, que no decaigamos, que sigamos con buen ánimo, confiando en Dios como estos jóvenes guerreros, que confiaban en Dios, que Él iba a proveer los medios para poder salir adelante, y porque sus madres también se lo habían inculcado. Entonces, que en esta mañana tengamos ese testimonio al punto de llegar a la conversión para seguir adelante. Que cuando nuevamente la iglesia se abra para que nos reunamos, estemos los mismos que siempre hemos estado y por qué no caiga más. Que no nos alejemos de la iglesia, porque no es el medio para ser felices ni para encontrar una solución a la vida. La solución está en nuestros hogares, primeramente. En la iglesia después, donde nos van a apoyar a encontrar lo que buscamos. En esos lugares en particular debemos radicar nuestras vidas. En esos lugares en particular que es nuestra casa, los lugares que el Señor ha creado para tener ordenanzas y escuchar su palabra, sean los fundamentos en los cuales nosotros